Bueno, gracias por su espera. Nuevamente, muchas gracias a todos los asistentes de la webinar. Mi nombre es Johan Castro, soy coordinador de proyectos e innovación para LS Colombia y hoy vamos a hablar acerca de los biofilms en la industria de alimentos. Ya en una oportunidad pasada habíamos hablado de este mismo tema, pero hoy nos vamos a enfocar mucho más en cuáles serían esas formas en las que podemos detectar los biofilms y cuáles serían las medidas que debemos tomar para eliminarlos y también para prevenirlos. Entonces, básicamente, bienvenidos a todos a esta webinar. Espero que sea de su interés. Y pues les voy a hablar también algo, una breve introducción de mi trayectoria. Básicamente yo soy en este momento el coordinador de proyectos, como ya lo nombré, de innovación de ALS Colombia. Y he pasado pues en mi trayectoria por ALS en varias posiciones, he estado en varias posiciones desde la toma de muestra, he coordinado también toma de muestra, he estado analizando en el laboratorio por un tiempo bastante corto, después a cargo de la función de emitir informes de resultados, que esto es como un proceso que tenemos aquí de calidad interno que se llama como soporte técnico, que es la parte que se encarga de dar soporte a los clientes acerca de qué preguntas tienen sobre análisis y demás. Y ya después pasé a coordinar esta área, ya como jefe del área de la emisión de resultados y ahorita en mi rol actual como coordinador de proyectos e innovación. Llevo alrededor de 9 años en la compañía y pues ya en el sector de alimentos tengo 11 años de experiencia y en general pues mi experiencia es de 12 años y medio también una parte en el sector de farma y el sector farmacéutico. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con lo que es la presentación y básicamente, como siempre, vamos a empezar hablando un poco de la capacidad, del alcance que tiene ALS. ALS básicamente está en más de 70 países, tenemos más de 400 oficinas, llevamos más de 40 años en el mercado de los servicios, tenemos más de 18.000 colaboradores y más de 40 millones de muestras procesadas por año. Básicamente estamos reportando facturación anual por 2 billones de dólares australianos y tenemos pues unidades digamos que en todos los continentes. Básicamente son 240 unidades de la parte de Life Science, que tiene que ver con la parte de alimentos, que es en la parte en la que nosotros estamos. Y pues básicamente lo que queremos como objetivo es que ALS pueda ofrecer soluciones con pruebas de laboratorio, inspección y certificación y verificación a nuestros clientes y que básicamente les dé información para que puedan tomar decisiones informadas. Un poco de nuestra historia sería que llegamos aquí en Latinoamérica, o bueno, ALS llegó en Latinoamérica sobre el 2017 con la adquisición de algunos laboratorios de alimentos y después sí se siguió expandiendo, digamos que a otros lugares de Latinoamérica y básicamente ya nos encontramos en Latinoamérica en varios de los países como son Chile, Perú, está también en Brasil, está Colombia, está México y bueno, y otros más. Con respecto a los biofilms, bueno, para que sepan, digamos, yo no me voy a detener mucho en la parte de introducción. Básicamente quiero es enfocarme un poco más en esas medidas que tenemos, que vamos a implementar para que se puedan eliminar los biofilms y prevenirlos, pero que sepan que el biofilm básicamente son estructuras que las bacterias empiezan a generar a partir digamos que, de ciertos procesos que se llevan a cabo, digamos que se llevan a cabo en las plantas cuando normalmente una superficie está en contacto, digamos, directo con agua o con otros tipos de líquidos que básicamente van a ayudar a la generación de esos biofilms. Esto es de gran importancia porque una vez que se crean estos biofilms, pues lo que pasa es que se crea una capa que les confiere, digamos, como una protección a las bacterias y después es difícil erradicarlos. Entonces, ¿qué es importante aquí? Importante pues que sepamos cómo podemos detectarlos, que sepamos también cómo podemos eliminarlos y cómo podemos prevenirlos, como ya les venía comentando.
Con respecto a algunas de las generalidades, tenemos que se componen en un 97% de agua, por eso normalmente un biofilm, algunas de las condiciones que ayudan a la formación de un biofilm son las superficies que están todo el tiempo húmedas, que están en contacto con agua, eso va a ayudar a la formación de un biofilm. Sabemos que hay procesos que, digamos, es muy difícil eliminar el agua completamente de las superficies, pero esto que tengan en cuenta que sí, que va a ser un factor que va a ayudar a que esos biofilms pues se empiecen a generar. Todos los microorganismos, y esto es un tema que es como un mito, porque a veces la gente piensa que de los únicos microorganismos que se hablan son la listeria, y que la listeria es la única que puede generar biofilm o de pronto algún otro microorganismo como las pseudomonas, pero resulta que todos los microorganismos bajo unas condiciones específicas pueden generar biofilms. Y básicamente los biofilms es como un metabolito secundario, ellos generan una capa que es un exopolisacárido, y ese exopolisacárido que está compuesto 97% de agua es el que le confiere esa protección. Entonces, que sepan que este mito pues aquí ya quedó, digamos, completamente desdibujado, y es básicamente no solo la listeria puede generar biofilm, sino que varios de los microorganismos. ¿Qué pasa con la listeria? Que la listeria es uno de los microorganismos que normalmente, digamos que resiste diferentes condiciones adversas, es decir, ellas resisten condiciones de refrigeración, resisten condiciones de altas cargas de sal, resisten otras condiciones que otros microorganismos no, y luego por eso normalmente son quienes al final persisten y generan este tipo de, digamos, de estructuras que les confieren esa protección. Entonces, yo no sé si ustedes han observado, pero hay muchas partes en las que nosotros vemos biofilms. Básicamente es un material mucoso que recubre, por ejemplo, el jarrón de las flores. Yo no sé si ustedes han visto de pronto un jarrón de flores que lleva ya mucho tiempo ahí, que no se ha cambiado el agua y demás, empieza a existir un material mucoso de pronto en las paredes del jarrón, y eso básicamente son biofilms que son generados por microorganismos pues que ya han generado esa capa de exopolisacárido. O, por ejemplo, también el material resbaloso que cubre piedras de quebradas o ríos. De pronto, si ustedes han tenido la oportunidad de ir al campo y han tenido la oportunidad de saltar entre piedras, van a ver algunas que son resbalosas, y se van a dar cuenta que es un material, que esas piedras tienen como material de nuevo mucoso, y básicamente también es biofilm que han creado otras bacterias que pueden vivir ahí, digamos que en ese lugar. O también la superficie interna de una tubería. Esto también sucede mucho, sobre todo en las tuberías donde no hay procesos de remoción, digamos, mecánica por parte de un operario que pueda estar haciendo limpieza y desinfección. Se crean estas capas de mucosidad que son biofilms claramente de bacterias, y lo que pasa es que esos biofilms, que ya lo vamos a ver más adelante, con cambios de presión del agua de caudal, pues van removiéndose y pues van apareciendo, digamos que si tenemos controles de indicadores a nivel de calidad del agua, pues nos van a aparecer desviaciones en diferentes tiempos. Entonces, básicamente en general esto para decirles que esos biofilms se definen como comunidades de microorganismos que crecen embebidos, o sea, que crecen al interior de esa matriz que empiezan a generar de exopolisacáridos, y esa matriz también les permite, digamos, que estar adheridos a esa superficie inerte o a un tejido vivo. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, comentarles que esas superficies, digamos, inertes de las que hablamos son estas. Claramente los vamos a llevar a la industria, que van a ser como los mesones que ustedes tienen, por ejemplo, o lugares de difícil acceso en alguna tubería, o de pronto algún proceso también que tenga ciertas partes de ese proceso que sean cerradas con tuberías o lugares de difícil acceso, pues ahí va a ser, digamos que, puntos críticos de control que tendríamos que tener en cuenta para evitar una contaminación, un riesgo de contaminación más adelante. Y los tejidos vivos, aquí los pueden ver normalmente, por ejemplo, la caries o la placa dental, son también biofilms que han sido creados por microorganismos, como el Streptococcus, y básicamente también van a generar esta especie de capa que les va a conferir, digamos que, cierta protección.
Entonces también para que sepan que los biofilms no solo lo vemos en la industria como tal de alimentos en las superficies, sino que estos biofilms se pueden presentar en tejidos vivos y pues claramente también van a tener ciertas digamos que características que les va a permitir o que nos van a impedir eliminarlos. Hablando un poco más de esta parte de la introducción, tenemos que normalmente los biofilms llegan a las, digamos que a las células, o sea, llegan a las células, bueno, o también llegan a las superficies de esta manera, o sea, van y caen sobre la superficie y una vez caen sobre la superficie, si, bueno, si es una superficie como la que se puede ver acá, empiezan digamos, a quedarse ahí y a generar esta capa de exopolisacárido. Cuando generan esta capa que ustedes están viendo acá, ahí se empiezan a multiplicar. Básicamente aquí al interior pues van a estar protegidos y ahí al interior se empiezan a multiplicar. Y hay algo que es importante, normalmente pueden llegar una o varias bacterias a ser parte de este biofilm. Es decir, normalmente lo que pasa es que llega una bacteria, genera este proceso acá, donde existe la capa del exopolisacárido, el biofilm, y después hay otras bacterias que van llegando y van llegando a ser parte del biofilm. Llegan y después, digamos que se integran a la capa del biofilm y ya aquí no tienen una bacteria, sino en ese biofilm pueden tener dos o tres que puedan después, digamos que despegarse o que esto madure y se empiecen a desprender de esta manera como ven ya en la parte 5. Y básicamente este biofilm entonces tiene esta característica donde llega a las células, pueden que ustedes hagan su proceso de limpieza y desinfección y pueden en su indicador ya no tener nada, pero ellas van creciendo acá y mientras van creciendo aquí pues no se va a ver la contaminación. Pero una vez se madura esta capa de biofil, este exopolisacárido, madura este biofil, se empiezan a desprender, ¿sí? Y cuando se empiezan a desprender, pues esto puede ir a otro lado porque ya van con su capita de biofil y puede caer sobre otra superficie. Entonces, básicamente, esto va como en un ciclo y lo que pasa es que cuando se empiezan a generar estos biofilms, se empiezan a regar, digamos así, o a distribuir de una forma más rápida en la planta. Entonces ya después tenemos es un problema donde antes no nos aparecía en ninguna superficie de pronto microorganismos que pudiéramos estar visualizando como un riesgo y ya después en todas partes empieza a generarse como esa alerta porque básicamente ya se han esparcido, ya han generado biofilm y este biofilm, como yo les comenté, tiene dos características principales y es que les da protección contra desinfectantes o procesos, digamos, de limpieza y desinfección, y lo otro importante es que les permite adherirse precisamente o estar, digamos que tener una adhesión aún más fuerte sobre las superficies. Entonces, eso como para que lo tengan presente. Y aquí pues tenemos básicamente lo que es algunos de los factores que influyen en la formación de esos biofilms. Entonces, básicamente tenemos que hay varios factores, hay unos dados por el tipo de proceso o los equipos que utilizan. Entonces, básicamente tenemos que si hay caudales o hay, digamos que líquidos que pasen por tuberías de forma lenta, pues esto va a ayudar, o sea, si la presión del agua no es una presión que evite precisamente que esos microorganismos se adhieran a esas superficies, pues eso va a ayudar también a que esos biofilms queden ahí sobre la superficie embebidos y que empiecen a generar biofilms. Otro tema importante es que de pronto existan algunas fugas en algunas válvulas o algunos puntos muertos donde no alcancemos a llegar. Entonces siempre tener, digamos que equipos que sean de fácil limpieza o digamos que siempre tener presentes esos puntos donde podamos tener de pronto lugares a los que no lleguen los procesos de limpieza y desinfección es importante, porque básicamente ahí es donde se van a almacenar esos biofilm y luego
ellos, como yo les decía, en su proceso de maduración pueden desprenderse y llegar a otros lugares. Entonces es importante tener en cuenta eso. También hay otro factor que son la rugosidad de las superficies. Hay superficies que son porosas o que son bastante rugosas y eso va a ayudar precisamente a que los biofilms o los microorganismos queden, digamos que en esa rugosidad o en esos espacios porosos y ahí se va a empezar también a generar esa formación de biofilm. Y también hay otro tema y es que a veces se tienen algunas superficies que se pueden oxidar y ese óxido, esa corrosión va también a ayudar a la formación de biofilms porque se empieza a generar precisamente como esos espacios o esa capa rugosa que también va a ayudar a, a esa, a esa formación de biofilm. Y por último tenemos residuos. Digamos que cuando los procesos de limpieza y desinfección no son eficientes, lo que pasa es que esa materia orgánica que queda sobre esas superficies, digamos que esos microorganismos que no se retiraron claramente van a quedar ahí y van a generar ese proceso que les mostré en la diapositiva anterior. Y pues bueno, este también va a apoyar la formación de los biofilms. Luego tenemos, bueno, aquí hay un ejemplo de cuáles microorganismos, digamos que son los más comunes que generan biofilm, digamos desde el que más genera biofilm al que normalmente no lo vemos tanto como un problema que genere biofilm. Y aquí tenemos una imagen donde ustedes ven un flujo, digamos que lleva un flujo del agua básicamente y esto después sale por una tubería. Y aquí traigo digamos que este ejemplo porque normalmente también sobre todo en las salidas de agua y salidas de agua que tienen filtro en la boquilla, muchos biofilms se acumulan en esos filtros. Y luego pues lo que tenemos es que evidenciamos pues la contaminación de los microorganismos en el laboratorio. Entonces, como yo les nombraba, pues hay algunos microorganismos que son los de mayor importancia en alimentos. Está las pseudomonas que generan biofilm, está la listeria que es uno del que yo les hablé también, que es de los que tienen mayor importancia. La Escherichia coli, que es el microorganismo que indica contaminación fecal, también genera biofilm. Staphylococcus, Enterobacter y Bacillus. Entonces ya ustedes se pueden dar cuenta que todos estos microorganismos que son de importancia en la industria de alimentos, porque básicamente en casi todas las regulaciones que nosotros podemos verificar o visualizar, pues se van a presentar estos riesgos de contaminación. Entonces, para que ustedes lo tengan presente, porque no solo la listeria genera biofilm, sino que la mayoría de los microorganismos que estamos evaluando generan biofilms y luego van a ser difíciles de erradicarlos si no tomamos las medidas de las que vamos a hablar más adelante. Ahora, pues ya como les comentaba, sí me quiero enfocar un poco más en cuáles son esas consecuencias que trae esos biofilms en la industria y pues cuáles van a ser esas medidas de detección, de eliminación y de prevención. Con respecto a las consecuencias de los biofilms en la industria, pues pasa mucho que hay clientes que nos dicen como, venga, es que tenemos picos que no nos explicamos de contaminación por microorganismos, porque básicamente estamos tomando muestras en superficies todos los meses y hay meses que no vemos nada y otros meses que hay picos inexplicables de bacterias o hay brotes impredecibles de algún patógeno. O también puede ser que básicamente estén evidenciando que hay momentos en los que hacen limpieza y desinfección y a pesar de que hacen esa limpieza y desinfección, pues les apareció el microorganismo y pues ahí tendremos que entrar a hablar de otros temas como que los desinfectantes puede que no sean tan efectivos para eliminar esas estructuras o para eliminar el tipo de microorganismo que está embebido en esa matriz de biofilm. También tenemos otro tema como que muchas de las ocasiones los métodos que tenemos para detección de de esta posible contaminación o riesgos no son los que nos van a permitir detectarlos o no van destinados a detectar los microorganismos que posiblemente podamos tener en esas superficies. Un ejemplo de esto que ya vamos a ver más adelante es cuando, por ejemplo, en las superficies tenemos microorganismos que estamos evaluando como los mohos y las levaduras y algunos como el estafilo y no microorganismos que sean de origen entérico como la E. coli o la salmonela.
y luego en el producto terminado están teniendo, por ejemplo, brotes de coli salmonela o digamos que desviaciones por E. coli salmonela, que luego ustedes no lo están pudiendo ver en el proceso porque no están evaluando esos mismos microorganismos. Y esto tiene que ver con la correlación que yo tengo entre los análisis de superficies en lo que es sanidad, en lo que es muestras ambientales y lo que tengo ya, lo que voy a analizar en los alimentos. Y hay otro tema, y es que claramente podemos ver también contaminación ya de otros microorganismos que no son únicamente los que a nosotros nos interesan y que pueden también generar alteraciones al final en la vida útil del producto. Un ejemplo de esto es cuando hay un biofilm por listeria, de pronto vamos a hablar de una planta, por ejemplo, de quesos o de cárnicos procesados donde la listeria tiene, digamos que, una prevalencia mayor, y lo que vemos es que normalmente vemos listeria de pronto en algunos casos, pero también puede pasar que los productos empiecen a generar cambios de coloración. Y resulta que esto puede ser, por ejemplo, porque en esa matriz que empezó a generar la listeria, ese biofil, esa biopelícula que empezó a generar la listeria, llegó una pseudomona y esa pseudomona se integró esa matriz de exopolisacárido, ese biofil, esa biopelícula, y resulta que después la pseudomona empezó a metabolizar también o a estar en contacto con el alimento y empezó a generar cambios de coloración. Y es un microorganismo que normalmente en estas dos industrias no se verifica, pero que puede llegar a generar cambios de origen organoléptico en los productos terminados, alterando su vida útil. Entonces, también hay que tener en cuenta que cuando hay biofilm puede generar otros procesos de contaminación por otros microorganismos y que al final me van a afectar la vida útil del producto terminado. Continuando, digamos que con este tema de las consecuencias de la biofilia en la industria, quise traer como este gráfico para que lo pudieran tener un poco más claro. Y aquí lo que les quiero mostrar es los resultados que se obtienen, por ejemplo, de unas superficies que se toman en cualquier industria, en cualquier industria de alimentos. Entonces tenemos, por ejemplo, estos datos están en unidad logarítmica. Tenemos enterobacterias, E. coli, mohos y levaduras. Y resulta que al principio tenemos que, básicamente, aquí en esta primera parte, tenemos primer proceso que es la deposición de las células. Básicamente cuando llegan, digamos que contaminación de microorganismos a nuestra superficie, lo que vemos es esto, que tenemos una contaminación, pero no es muy alta. Esto es una unidad logarítmica que más o menos son 10 enterobacterias y aquí 10 mohos y levaduras. Entonces, aquí lo que pasa es que, bueno, no es una contaminación tan alta y luego hacemos una intervención de limpieza y desinfección y vemos que en febrero, marzo y abril, pues no tenemos recuentos, tenemos recuentos bajos de mohos y levaduras, pero estos mohos y levaduras normalmente son bacterias ambientales que pueden estar en el ambiente y pueden caer sobre la superficie. Luego, digamos que aquí estamos por dentro de lo que esperamos, pero aquí no vemos, aquí durante estos 3 meses no vemos un recuento y básicamente puede pasar esto, que después de la deposición celular pase este proceso acá, que básicamente es donde las células llegan a la superficie y empiezan a generar el biofilm, pero no se están desprendiendo. Luego yo no las voy a ver y bueno, aquí es donde de pronto decimos como ya lo tenemos controlado. Puede ser que en muchas de las ocasiones digamos que seamos un poco más laxos con esos procesos de limpieza y desinfección o no los verifiquemos tanto porque parece que estuviera controlado, pero luego de repente, y era lo que les hablaba, tenemos un brote ya, por ejemplo, de 2.5 unidades logarítmicas, que serían más de 100 UFC en enterobacterias, más de 100 UFC en E. coli, y que al siguiente mes, a pesar de que hicimos un proceso de limpieza y desinfección entre junio y julio, pues siguió apareciendo. Y aquí claramente, como ya tenemos un precedente, lo que pasa es que la mayoría de las empresas ahí es cuando empiezan a buscar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo hacemos para que el proceso sea más eficiente? Y entran a hacer precisamente ya una limpieza más profunda y un análisis de qué está pasando y puede que vuelva a pasar esto, que volvamos a disminuir la carga microbiana, ¿sí? Pero luego, básicamente, se puede volver a dar este ciclo,
que es aquí básicamente ya en este tercer punto lo que pasó fue esto, que se empezaron a desprender esas células de ese biofilm. Y bueno, y volvemos a eliminarla y vuelve a pasar esto. Entonces ya vamos a hablar en adelante cómo evitamos que este ciclo siga ocurriendo, cómo podemos prevenir este ciclo donde básicamente tenemos un espacio de tiempo donde no visualizamos nada y después visualizamos un brote que es inexplicable porque pues en la industria se dice como bueno, pero si yo sigo haciendo lo mismo, mis procesos están funcionando de manera correcta y básicamente como que no nos explicamos el por qué empiezan a generarse estos picos de recuentos y bueno, ahí empezamos a ver qué medidas podemos utilizar. Pero como para que ustedes lo puedan relacionar de manera más fácil, esto es lo que ocurre normalmente con los indicadores que, digamos, se tienen controlados por un periodo de tiempo y luego hay brotes inexplicables, o sea, recuentos bastante altos que no son pequeños, como que no llevan una tendencia, sino que por el contrario se disparan pues ya, digamos que a números más altos. Entonces es importante como que lo tengan en cuenta porque esto también es un indicador de que tienen un biofilm. Es decir, no tengo nada, 2 meses y luego el tercer, o 2 o 3 meses y luego el tercer mes ya un recuento que no esperaba bastante alto, que no tiene una tendencia definida, sino que subió a un número bastante alto de un momento a otro, pues eso es un indicador de biofilm. Bueno, continuamos. Otro de los temas importantes de lo que ya hablamos es cuando ustedes verifican algo que no tiene correlación con el producto terminado. Es decir, mi producto terminado, por ejemplo, hay que evaluarle E. coli genérico, salmonella, E. coli 157H7 y luego esto es en el producto terminado, pero en las superficies que yo tengo, en las superficies estoy evaluando Staphylococcus aureus, mohos y levaduras y bueno, coliformes totales que lo podría correlacionar con el E. coli genérico, pero luego el resto me queda suelto. Y esto yo no lo voy a poder correlacionar al final con si esto me está afectando mi producto terminado. Aquí lo que se debería hacer es tomar, por ejemplo, las enterobacterias, que las enterobacterias tienen una correlación con la salmonela, porque la salmonela hace parte del grupo de las enterobacterias, el E. coli genérico, claramente que al final en el producto terminado vemos en este ejemplo que se está evaluando, y los mesófilos, pues que nos dan un panorama general, incluso para hacer validaciones de si los desinfectantes funcionan en las superficies o los procesos de limpieza y desinfección. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta, porque sí es importante que si ustedes van a tener un plan de muestreo en planta, puedan tener que las superficies o las muestras ambientales de superficies, de manipuladores y de ambiente, los puedan correlacionar con lo que estoy evaluando en el producto terminado. De esa manera, cuando ustedes tienen de pronto una desviación en producto terminado, ustedes se devuelven atrás en el proceso y verifican si tienen análisis de superficies, si es que ahí tienen desviaciones, si tienen desviaciones en temas de manipuladores y demás, y de esta manera pueden tomar acciones al nivel de la superficie, de pronto capacitando al personal manipulador, verificando si de pronto también en los ambientes viene a haber una carga microbiológica alta por algún tema que no tenemos controlado. Y es importante también tener en cuenta eso. Ahora, vamos con los temas ya vimos un poco lo que era, digamos que esos indicios o algunos temas que a veces no cubrimos que pueden generar también consecuencias como generación de biofilms en la industria y que al final esto va a alterar la vida útil de nuestros productos y va a generar cambios organolépticos. Y ahora vamos a hablar de los métodos de identificación. Básicamente hay varios métodos de identificación. Hay unos que les voy a hablar, digamos, de los más nuevos a los más convencionales, pero básicamente aquí hay unas imágenes que quiero que vean. Y esta es, por ejemplo, una imagen donde se ha utilizado un método que es colorimétrico directamente sobre los equipos que se han lavado y generan una coloración como de un color fucsia rosado. Y básicamente lo que hace este método de identificación es que es un método que va a colorear las células
digamos, de los diferentes patógenos que pueden estar ahí. ¿Qué patógenos? Los que yo ya les comenté aquí al inicio, que son básicamente Pseudomonas, Listeria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus y Enterobacter. Entonces va a colorear las células de esos microorganismos y va a ser un método bastante selectivo porque no va a colorear otros residuos de materia orgánica o de grasa, proteínas, aceites, entre otros. Entonces va a ser selectivo porque les va a permitir saber si realmente eliminaron ese biofil de ahí y va a colorear únicamente, digamos que donde estén esos patógenos. Está uno que es más tradicional, que es el análisis de hisopado en puntos de alto riesgo. Y pues quiero hacer énfasis en esta parte del riesgo porque a veces nosotros tomamos muestras o las empresas se toman muestra en puntos donde sabemos que básicamente se hizo la limpieza de manera correcta, pero no en esos puntos de difícil acceso. Y ahí es donde es importante que en nuestros planes de muestreo o con nuestros laboratorios, nosotros de alguna manera también y en conjunto con el laboratorio ayudemos a ver realmente de dónde se pueden tomar esas muestras para evidenciar esos riesgos y poderlos controlar. Entonces, importante, toma de muestra en puntos de difícil acceso y básicamente lo que se hace aquí es que se analizan en el laboratorio estas muestras y pueden ser microorganismos indicadores y patógenos, como los que ya hablamos en la anterior diapositiva, y aquí lo que vamos a evidenciar es básicamente si está el microorganismo o no está por donde pasamos el hisopo. Y hay otros casos en donde se pueden hacer inspecciones visuales. Y normalmente era lo que yo les hablaba al principio, donde se evidencia como esa mucosidad de pronto al interior de, de tuberías o en puntos de difícil acceso. Si hay una mucosidad, pues básicamente ahí vamos a poder tener un riesgo de que sea un biofil. Y ahí pues tendremos que acudir a estos otros métodos pues para definitivamente validar que se trata de una contaminación por microorganismos. Entonces, esos son como los métodos que tenemos actualmente, digamos que disponibles. Y básicamente, pues lo que vamos a hacer es validarlos con las pruebas siempre de laboratorio, ¿no? Es importante que se valide todo esto con pruebas de laboratorio para verificar si realmente la contaminación que estaba ahí pues fue eliminada. Porque existen otros métodos que son, por ejemplo, métodos a partir de lo que son por bioluminiscencia para verificar ATP, como que son métodos que te permiten, digamos, no llegar a un dato directo, es un dato indirecto, y no te permiten realmente saber si esas superficies quedaron libres de ese tipo de microorganismos. Entonces es importante que cuando se van a utilizar estos otros métodos que no son directos, siempre se validen con la toma de muestra y análisis de laboratorio, pues ya de microorganismos indicadores y patógenos. Ya teniendo estos métodos de identificación, hay unos métodos que son de control que van a ser dados, por ejemplo, por desinfección, métodos enzimáticos y métodos físicos. Y aquí pues quiero, digamos, aquí es donde quiero básicamente parar un poco y darles como información que puede ser importante para la industria. Y bueno, y con el tema de los métodos de desinfección, tenemos que cuando no se ha retirado, por ejemplo, bien la materia orgánica, no se ha hecho ese proceso mecánico sobre la superficie con una sabra, con lo que sea que estemos limpiando con un cepillo. Cuando no se ha hecho bien ese proceso, básicamente la desinfección no va a eliminar esos microorganismos o esas capas de biofilm. Sí pueden de alguna manera estos métodos de desinfección, digamos que retirar algo o debilitar esa capa de exopolisacárido en algunos casos e incluso desnaturalizarla digo, degradarla pues eliminarla, pero normalmente se requieren esfuerzos mayores a los que normalmente se realizan. Es decir, no vale que se haga el mismo proceso de pronto con un solo desinfectante, sino que aquí lo que se recomienda mayormente es que cuando existan procesos de desinfección, uno, se verifique muy bien que se está eliminando todos esos lugares, digamos, la materia orgánica, la grasa, de todos esos lugares de difícil acceso. Si se ve mucosidad también, que se haga una inspección visual y después, si digamos que hacer la aplicación del desinfectante. Pero aquí la recomendación va a no solo aplicar un desinfectante con un principio activo, sino que traten de aplicar dos desinfectantes que tengan diferente principio activo. Puede ser uno ácido y uno que sea básico, una amina.
Y básicamente esto les va a ayudar realmente a posiblemente eliminar esa capa de biofilm y esos microorganismos que están embebidos ahí. Entonces, ya recapitulando un poco, en desinfección se recomienda puntos de difícil acceso, claramente tratar de eliminarlos con limpieza, ojalá con un detergente que tenga un alcance a que no solamente sea para eliminar esa carga de materia orgánica, sino también cuando el proceso requiera o que tenga contacto con alimentos que sean que tengan bastante grasa, pues que sean desengrasantes también. Y ya posteriormente, si se pueden utilizar dos desinfectantes con principios activos diferentes, pues esto va de alguna manera a apoyar esa eliminación del biofilm. Y que se ha visto pues también desde la experiencia que ha tenido, digamos que efectividad sobre la eliminación de este tipo de estructuras y microorganismos. Hay otros métodos que son enzimáticos y básicamente estos métodos enzimáticos que son temas nuevos que se vienen dando, van muy enfocados en la eliminación o la degeneración de esa capa de, digamos, de biofilm, de biopelícula, de exopolisacárido, y lo que hacen es precisamente eliminar esa capa y esto ya posteriormente, apoyado de un proceso de desinfección, pues va a eliminar los microorganismos, pero es digamos que algo adicional que se puede utilizar y que ayuda bastante a la eliminación de los microorganismos que están en biopelículas, pero se enfoca más que nada en eliminar la capa del biofilm. Y hay otros métodos físicos. Y estos últimos, pues básicamente en los métodos físicos, básicamente lo que yo les digo es que normalmente lo que se utiliza es esa remoción con la sabra, con el cepillo, y también se utiliza agua a presión. Pero aquí sí quiero ser muy enfático y decirles que cuando se utilice ese proceso de remoción por agua a presión o de pronto otros métodos, así como que puedan llegar a salpicar sobre otras superficies, es importante que digamos que lo revisen antes de empezar a aplicarlos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo, por ejemplo, agua a presión en una planta, lo que hago es diseminar ese biofilm cuando lo desprendo. Si es, por ejemplo, agua a presión. Entonces, es importante que este método, digamos, del agua a presión, que yo lo he visto en varias plantas, cuando tengan, digamos que indicios de que pueden tener un biofilm, lo utilicen, digamos que traten de no utilizarlo, de primero, digamos que hacer los procesos claramente que les estoy comentando, de desinfección o de métodos enzimáticos para eliminarlos, y no utilizar agua a presión que pueda diseminar ese biofilm en otros lugares. Es importante tener en cuenta esto porque, como les digo, en varias de las empresas que yo he visitado de alimentos o industria de alimentos utilizan agua a presión y esto puede diseminar el biofilm a otros lugares de las plantas. Sí, sí, obviamente tenemos que utilizar sabras y cepillos y van a ayudar mucho, digamos, que a esa eliminación del biofilm, pero cuando se haga el enjuague, pues tratemos de que no, o sea, cuando estemos tratando de eliminar un biofilm, tratemos de que no sea con el enjuague con agua a presión o que la presión no sea tan alta que pueda diseminar el biofilm a otros lugares de la planta. Sé que en algunos casos va a ser difícil, pero es importante que se tomen este tipo de medidas porque si no se toman de la manera correspondiente, van a tener un problema mayor eh, a futuro. Y ahora llegamos a lo que son los temas de prevención. Básicamente en los temas de prevención, que pues hay varios de ellos, pero sí es muy importante que, como yo ya les venía comentando en todo este transcurso de la webinar, ustedes puedan verificar que, por ejemplo, cuando se hagan los procesos de limpieza, y cuando hablo de limpieza es en la aplicación de detergentes, desengrasantes, eh, cuando se hagan estos procesos de limpieza, se aseguren de que las superficies no queden con jabón, no queden con jabón y se aseguren visualmente que tampoco tengo superficies que tengan mucosidad o que tengan, digamos que restos de grasa. Porque normalmente cuando están estos tres factores ahí en una superficie y no se eliminan, no se retiran, pues eso también va a ayudar a la creación del biofilm. Entonces, ¿cómo prevengo? Pues hago una inspección visual de que se retire la grasa, que se retire la materia orgánica, que se retire el jabón. Con el tema de la desinfección tienen que asegurarse, uno,
que básicamente ese desinfectante tenga los tiempos de contacto que el proveedor o la casa que les está vendiendo los desinfectantes, pues que sean los tiempos que ellos realmente les están compartiendo en sus fichas técnicas. Porque si lo dejamos menos tiempo, luego los microorganismos pues no se van a eliminar y básicamente van a empezar ese proceso que yo les mostré anteriormente para la creación del biofilm. Otro tema con la desinfección es la concentración de los desinfectantes. Muchas veces no nos fijamos o digamos que somos muy laxos en de pronto verificar que sea la concentración que sea la dilución que nos dijeron, o sea, si es 1 litro en 100 mililitros, a veces le ponemos 50 por ahorrarnos platica o porque no tenemos tanto desinfectante, o le ponemos de más y también ahí estamos gastando plata y de pronto digamos que no estamos haciendo la desinfección de manera correcta. Pero básicamente también es importante tener en cuenta la concentración de los desinfectantes y también los tiempos de contacto. Y cuando hagan temas bueno, cuando digamos tengamos plantas donde básicamente empiecen a existir esos picos, como yo les mostré en la gráfica anterior, importante también hacer rotación de desinfectantes, ¿no? Lo que se recomienda es que ojalá pudieran hacer rotación de desinfectantes semana a semana, pero pues como máximo digamos que cada 15 días estaría bien y es una sugerencia que les doy porque cuando no existe esa rotación de desinfectantes, sino que hay solo un desinfectante, básicamente también los microorganismos empiezan a adaptarse a generar resistencia a ciertos tipos de principios activos y luego cuando tenemos un problema que ya en el tiempo, digamos que lo hemos visualizado, que ya lo tenemos visto, que ya digamos que lo hemos identificado, pues lo que va a pasar es que va a empeorar con el tiempo y digamos si solo utilizamos un desinfectante. Entonces es importante hacer rotación de desinfectantes. Mantener superficies pulidas. Básicamente tiene que ver, este punto es con el tema que hablábamos de la rugosidad de las superficies o superficies porosas. En la industria de alimentos, de igual manera, hay muchos utensilios que tienen superficies porosas y que básicamente van a ayudar a la formación de biofilms. Importante, ojalá en la medida de lo posible, que todos nuestros equipos, que todos nuestros utensilios y sobre todo superficies de contacto directo con nuestros productos terminados sus superficies sean lisas, sean planas, no sean rugosas en la medida de lo posible, sean de fácil acceso, sí que no tengan puntos muertos donde no lleguen los procesos de limpieza y que básicamente pues puedan ser, que el proceso de limpieza y desinfección pueda ser efectivo y no alberguen esos microorganismos en esos poros o en esas superficies rugosas. Reponer frecuentemente piezas con grietas. Bueno, este es un tema que a veces se ven también mucho en la industria y es que pasa que hay diferentes, ya sea paredes o pisos o incluso digamos que algunos techos donde se empiezan a generar grietas y hay procesos muy húmedos que pueden generar temas de condensación. Y estos temas de condensación, cuando hay condensación en una planta, básicamente los microorganismos llegan a todos los lugares de la planta y cuando hay procesos de condensación, es difícil eliminar un biofilm porque básicamente estos procesos van a generar que toda la planta pueda contaminarse con biofilm. Importante, pues claramente cubrir por lo menos esas grietas, o sea, que no tengamos ahí aberturas o grietas donde se puedan almacenar estos biofilm y básicamente que también podamos limpiar, ¿no? Fácilmente y eliminar si tenemos, por ejemplo, alguna hendidura, pues que podamos eliminar la posible contaminación que pueda llegar a esa hendidura. Otro tema, claramente para la prevención tenemos que tener un buen plan de muestreo. Como yo les comentaba, importante que tengamos los microorganismos que pueden llegar a generar este proceso, este desarrollo de biofilm, dependiendo de la industria que estamos manejando. Si es una industria, por ejemplo, a nivel cárnico, donde hay altas probabilidades de que tengamos Escherichia coli o otras enterobacterias, bueno, en casi toda la industria, realmente, en todos los procesos, pues vamos a tener ese riesgo porque es contaminación fecal y luego también puede ser dado por temas de higiene. Pero puntualmente, si hablamos, por ejemplo, una de cereales donde digamos que el Bacillus cereus es importante,
o como yo les decía, una empresa de lácteos donde la listeria también o el estafilo pueden ser importantes, que tengamos un plan de muestreo que se enfoque precisamente en que nos pueda dar información importante sobre esos microorganismos que son un riesgo para nuestro producto terminado y nuestro proceso. Y que nos permita identificar dónde tenemos que aplicar esas acciones correctivas. Y hay otro tema que yo lo llamo el tema del diagnóstico, que este tema de diagnóstico, pues básicamente es precisamente que exista como un ciclo pH-BA donde podamos ir en un proceso de mejora continua. Y para eso tenemos que tener buenos procesos de detección de riesgos y de controles. Entonces, aquí cuando ustedes, por ejemplo, les empiecen a generar este tipo de alertas, los indicadores que están visualizando, que pueden ser, por ejemplo, análisis de laboratorio, pues básicamente hay que irse a hacer inspecciones, hay que revisar si los controles que tenemos es suficiente para detectar esas posibles desviaciones y a partir de eso podemos hacer un diagnóstico que nos puede llevar a tomar decisiones o a tomar acciones sobre el proceso que luego digamos que las vamos a volver a validar y nos vamos a enfocar realmente en lo que nos está generando un problema y no digamos que a tomar muestras o a tomar acciones que pueden no ser efectivas. Básicamente, esto es en general las recomendaciones que yo les quería hacer sobre el tema de los biofilms. Espero que todas estas sugerencias pues les sea de gran provecho. Si tienen alguna consulta o alguna pregunta, hay un espacio en la parte de preguntas y respuestas donde les puedo de pronto compartir más información. De lo contrario, pues les agradezco por el tiempo que estuvieron pendientes de la webinar. Les agradezco a todos los asistentes que pudieron ser partícipes de este tema. Y pues ahí también les dejo mi correo y mi celular. Básicamente aquí en el laboratorio contarles que tenemos bastantes técnicas que han sido acreditadas. Trabajamos también desde, como yo les comentaba, desde los planes de muestreo para que cuando ustedes vayan a, digamos que abordar estos temas o establecer controles en planta, esos controles les puedan generar una información que les permita tomar acciones sobre el proceso para poderlo mejorar. Comentarles que ahorita estamos impulsando un área que es el área de asesorías y auditorías, que precisamente va a apoyar todo este tema este tema de planes de muestreo, de monitoreos ambientales, de validaciones de procesos de limpieza y desinfección, de puntos críticos de control y que nos pueden contactar pues a este número de teléfono, a este correo, si tienen de pronto alguna inquietud o necesitan algún apoyo de parte del laboratorio. Y pues también contarles que contamos con un equipo de profesionales que los pueden asesorar en cualquier momento acerca de cualquier desviación que tengan en los servicios que estén manejando con el laboratorio. De antemano agradecerles de nuevo por su asistencia, gracias por poder asistir y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Recuerden que tenemos webinar los martes, cada martes, que son impartidos a toda Latinoamérica y tenemos webinar los miércoles que son dados desde Norteamérica, con también temas de interés para la industria de alimentos y bueno, cualquier tema que también quieran visualizar al respecto o más, si quieren tener más información de la empresa, pueden acceder a la página de www.alsglobal.com y luego allí van a poder también visualizar más información sobre la compañía. Les agradezco a todos por su asistencia y nos vemos hasta la próxima. Gracias.